Estás escuchando Arquitectura Radial. Y bien, señores, estamos de vuelta con ustedes en Arquitectura Radial. Nuestro invitado de hoy es agente inmobiliario, broker y director regional de RE/MAX República Dominicana. Esa es la introducción, licenciado Glenier. Un aplauso para Mélido Marte. Gracias por la invitación aquí a Arquitectura Radial. Así es. Y estoy para servirles. Excelente. Señores, estamos conversando con una leyenda del sector inmobiliario. Bueno. Para nosotros es un honor tenerlo. Un máster. Sí. Ajá. Y antes de entrar a las preguntas técnicas con respecto al sector, ¿cómo entra Mélido Marte al sector inmobiliario? Brevemente, para que la gente pueda conocer, o nuestros arquioyentes. Bueno, en marzo próximo cumplo 30 años dedicado a tiempo completo al mundo inmobiliario y caí de una manera muy particular. Nadie cuando pequeño dice, cuando seas grande quiero ser agente inmobiliario. Todo el mundo quiere ser o policía, o médico, o ingeniero, o arquitecto, pero creo que muy poca gente, salvo que sea el hijo de un agente inmobiliario, pues se dice eso. Y caí en el mundo de los bienes raíces, yo diría que de la mano de mi padre, ingeniero, dedicado a la construcción por muchos años y metido en todas esas construcciones y viendo siempre terrenos y dónde iba a construir o desarrollar algo nuevo, pues me llamó la atención. No me dediqué a la ingeniería, soy malo para los números, pero se me presentó la oportunidad de hacer una venta e inmediatamente hubo un clic que hizo dentro de mí. Yo dije, encontré mi vocación. El enganche. El enganche. Como dice uno, aquí es. Sí. Muy bien. Usted no es bueno con los números en sentido de ingeniería, pero con otros números sí es bueno. Bueno, Sabe de números. Sí. los mínimos necesarios para poder subsistir. No, sabe de números, que es lo importante. No, pero mire, básicamente decirle que hoy en día el sector inmobiliario llama mucho la atención porque tanto en el área industrial, tanto en el área comercial, tanto en el área personal, existen agentes inmobiliarios que ofrecen servicios para diferentes propuestas y servicios. Por ejemplo, en sí, para las personas que nos escuchan, ¿cuál es la función exactamente de un agente inmobiliario? En cualquiera de los escenarios que puedan entrar para una persona adquirir un servicio. Yo diría que un agente inmobiliario tiene doble función. La de un acompañante y la de un asesor. Si yo fuese a construir una casa, pues pudiese auxiliarme de un maestro constructor. Nosotros criticamos eso severamente aquí. Pero si yo quiero las cosas bien hechas, pues creo que debo buscar a un profesional del diseño, del buen uso de los espacios, del aprovechamiento del medio ambiente y del entorno. Así es. Es decir, que tengo que auxiliarme de un arquitecto. Y asimismo es en otras profesiones. Yo puedo, si tengo algún problema de salud, puedo ir a un curandero, al brujo del barrio, o puedo ir a un médico o a un especialista de la salud. Entonces, el agente inmobiliario es aquel que, aparte de conocer todo lo que hay en una zona o en un tipo de inmueble a la disposición de ser vendido, de ser mercadeado,
pues también conoce las necesidades, ayuda al proceso de toma de decisiones, conoce todas las intríngulis del proceso de la venta, de la parte contractual, de los precios, de las ventas realizadas en una zona, y puede ayudar. Viene siendo un guía. Un guía. Excelente. Un guía. Por eso dije un acompañante, alguien claro. que colabora en el proceso de toma de decisiones de adquirir o una vivienda o un inmueble de corte comercial o para tomar para hacer una inversión y eventualmente pues tener una plusvalía. Excelente. Eso es así. Usted me contestó ya una de las preguntas que yo tenía, que era ¿por qué contratar o por qué acercarse a un gestor inmobiliario? Y usted le agregó ese ingrediente del por qué. Entonces vámonos con la siguiente, que sería, nosotros hablábamos hace unos domingos sobre el costo de metro cuadrado en la ciudad, en Santo Domingo Este, Norte, Oeste y el Distrito, y el Estado emite unos precios y el sector privado emite otros. ¿Por qué esa diferencia siendo el mismo suelo? ¿Qué es lo que le agrega valor que el Estado no lo tome en cuenta? O y viceversa, ¿verdad? Bueno, el gobierno cada vez está más cercano al establecimiento de los precios, incluso a veces se va un poco por encima, provocando distorsiones y buscando pues recaudar más impuestos, quizás de lo debido y afectando el mercado. Ahora bien, simplemente eso se debe a que no es un mercado completamente transparente. Se ha ido ganando, como dije, terreno en ese aspecto. Hasta hace unos 10 años la diferencia entre el precio para fines de tasación para el impuesto de propiedad inmobiliaria, el IPI, que antes se llamaba IBSS, el impuesto a la vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, pues en un inicio ese impuesto había una diferencia muy grande. Muy grande. Pero probablemente este proceso de transparencia que los agentes inmobiliarios, el mercadeo inmobiliario, pues ha ayudado a ese proceso, pues ha provocado que la autoridad pues esté más al tanto de las operaciones. Pero hay un detalle también que va a profundizar ese proceso de transparencia y es la ley contra el lavado de activos. La contrarresta un poquito en este caso, ¿vale? Sí, o sea, ha ayudado muchísimo. Ha ayudado un poco. Eso está provocando que haya que transparentar, ¿verdad? Aquella tradición que hubo antes de doble contratos y que de transacciones por debajo de la mesa, pues eso prácticamente es historia. Pero con respecto a eso, ¿usted quiere decir que el Estado tiene los precios más elevados que el sector privado? En algunas áreas, ¿verdad? Porque en algunas zonas, sí, en algunas zonas. Según porque esa toma de decisiones se hacen en gabinete. Es decir, puede ser que una propiedad en una cuadra, dos propiedades en una misma cuadra, pero una está frente a una avenida y la otra puede estar del otro lado de la cuadra, pero con frente quizás a un barrio que le puede restar un poco de plusvalía, ¿verdad? De plusvalía, pues la autoridad simplemente lo que se fija es que están en la misma cuadra, y si se cerró la que estaba con frente a la avenida en $1,000 el metro, pues supone que el que está en la misma cuadra pero del otro lado, pues vale lo mismo. Entonces, ahí el gobierno tiene que afinar y las entidades que representan al sector inmobiliario desde el sector privado, pues deben denunciar eso y provocar los ajustes del lugar. Excelente.
Miren, yo le voy a hacer una pregunta, casi llegando a la tercera pausa de nosotros. Realmente, cuando una persona, un inversionista, quiere hacer, obviamente, una inversión para comprar un solar, hacer un proyecto, se topa con ese tipo de situaciones. A veces quiere comprar un proyecto, hacer un proyecto en una zona donde a lo mejor el metro cuadrado tiene un costo, la densificación quizás o la altura permitida por el ayuntamiento en función a la demografía de la zona le permite una altura, y esas condiciones a nivel, por ejemplo, de, vamos a decir, como cuando tú tienes un juego de ajedrez, combinando las ecuaciones, no te dan en sentido, por ejemplo, de tú llevar un proyecto a la realización. La factibilidad del La proyecto. factibilidad del proyecto. Gracias por la ayuda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el terreno no está dentro de lo que es la factibilidad económica del proyecto en función a lo que es permitido en la zona, y automáticamente el propietario se ve, quizás en el caso que usted menciona ahora mismo, con la, vamos a decir, con la validez de decir, no, pero si este solar lo vendieron $1 millón, por poner un ejemplo absurdo, el mío tiene que costar también $1 millón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese tipo de casos cuando no se pueden desarrollar los proyectos en ese sentido? Mira, por experiencia te puedo decir que la generalidad de los promotores y constructores de proyectos son compradores conocedores de la materia y difícilmente pagan precios más allá de lo que permite la factibilidad de un proyecto. Eso tienden a hacerlo, pues, los novatos en la materia. La brigandina. Los novatos, pues, toman riesgos naturales de la novatada, ¿verdad? Claro. Y, pues, pueden pagar un sobreprecio. Atención a los que nos están escuchando, para que sepan. El mercado cobra caro ese tipo de errores. Muy caro. Muy caro, y los intereses y la lenta dinámica de ventas de un proyecto con precios fuera de mercado, pues llevan al traste y a cualquier proyecto y provocan hasta la quiebra de un promotor. O sea que el proceso de transparencia que se está dando en el mercado poco a poco va a ayudar a que también los propietarios de terrenos pues puedan aquilatar, precisar de manera más adecuada cuál es el precio de su propiedad, porque a fin de cuentas el precio de un terreno es la capacidad de renta que puede producir. Y la renta viene determinada por los linderos, por la densidad, por la altura permitida. Si está en una calle interior, una calle secundaria o terciaria, un terreno, no se puede pretender que el precio sea la de una vía primaria. Totalmente de acuerdo. No, excelente. Eso deja de manifiesto de que muchas veces, por la desorientación que no se tiene, o sea, por la desorientación que se tiene a nivel de lo que es el terreno y los demás factores, hace que la gente tenga desconocimiento y incurre en ese tipo de errores. Ahí puede ayudar mucho un asesor inmobiliario. Un asesor inmobiliario. Exactamente. Señores, estamos de vuelta con ustedes en Arquitectura Radial. Seguimos nuestra interesantísima conversación con el director regional de RE/MAX en República Dominicana, el licenciado Mélido Marte. Licenciado, le comentaba fuera del aire que lo iba a hacer al aire, esta pregunta. Hay un método de compra que se utiliza en muchos sectores, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, y es que a la hora de comprar un terreno o una casa, tú debes ir cuando está lloviendo para ver si se te inunda la casa o el terreno. ¿Qué opinión me merece usted sobre eso? Bueno, mientras la autoridad no mantenga los invernales debidamente limpios y que haya en todas partes la infraestructura necesaria para que las aguas pluviales y también las
el drenaje sanitario pues sea dispuesto de manera adecuada, como merece una ciudad ya como la nuestra, pues ese es de los truquitos que muchos agentes inmobiliarios les recomendamos a los compradores. Es lamentable que haya que... decirlo así, ¿verdad? Sí, sí. Pero... dada la circunstancia, ¿verdad que sí? A mí me decían que sí, que muchas veces el sector no se inundaba. Lo que pasa es que el sistema de drenaje, o los sistemas de drenaje estaban tapados, no eran lo suficientemente, no tenían el diámetro suficiente para poder desaguar. Así es. Mire, usted sabe que aparte de esa pregunta que le hace el arquitecto, que fue media bucapié, como dice la gente, quería decirle, por ejemplo, que muchas personas cuando van también a invertir proyectos inmobiliarios no saben de algunas vertientes, por ejemplo, como lo que es el fideicomiso y lo que eso complementa con la parte inmobiliaria. Esa misma pregunta vendría también coaccionada también con la desinformación que tiene el usuario al adquirir un inmueble que a veces no sabe realmente en función a lo que tenga como disponibilidad económica, la zona, hasta dónde trabaja, cuál es lo que más le conviene, cuál es la mejor zona para esas personas, o sea, para esa persona. En ese sentido, ustedes, aparte de la orientación que dan, ¿qué opinión usted se merece con relación a esta parte que tiene que ver con los fideicomisos y las orientaciones a las personas al momento de adquirir una vivienda? Bueno, el fideicomiso es uno de los pasos trascendentales que ha dado de manera particular el sector inmobiliario y de manera general nuestra sociedad. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso no es más que un árbitro. Es el acuerdo entre las partes, y la fiduciaria es el árbitro que ejecuta, que procura y podríamos decir que garantiza que ese acuerdo entre las partes va a ser cumplido. Entonces, en el sector inmobiliario eso ha agregado una transparencia y una seguridad enorme. ¿Por qué? Sobre todo en los proyectos en construcción. Antes, un adquiriente, y lo sufrimos mucho nosotros como marca y como agentes inmobiliarios, que mercadeábamos proyectos de promotores que uno suponía que eran debidamente establecidos y que tenían los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de un proyecto, pues uno vendía en planos. Los dineros eran recaudados directamente por la constructora y no necesariamente llegaba a feliz término el proyecto. Incluso podía terminarse, pero quizás no con la calidad de vida. Entonces, el hecho de que surja la figura del fideicomiso y de entes como las fiduciarias para velar por el cumplimiento de esos acuerdos, pues lo que agrega es transparencia. Es un árbitro efectivo que garantiza al adquiriente la inversión, ¿verdad? Garantiza al mismo constructor, Sí. porque tiene ahora que llegar a los puntos de equilibrio necesarios y a la parte financiera del proyecto, sea a través de la banca formal o sea de inversionistas privados que pueden estar participando en un proyecto dado. Es un compromiso de todos. Claro. Es un compromiso de todos. Entonces, en cuanto a la parte que te usuario, refieres, ¿verdad?, de la calificación o precalificación de los compradores, este proceso de los fideicomisos también está ayudando. ¿Por qué? Porque una venta no es real hasta que uno tenga la certidumbre de que quien ha dado un avance, pues puede o tiene la capacidad de pago del financiamiento de largo plazo.
o que cumple con la ley de lavado. Entonces, ese proceso de precalificación de los adquirientes en cualquier proyecto, ahora de manos de los fideicomisos, pues está ganando terreno para darle mayor seguridad a todo el proceso del mercadeo inmobiliario. Bien, en ese sentido, remontándonos al 2008, ¿qué ocurrió o qué pasó en República Dominicana cuando la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, con esa explosión de esa crisis inmobiliaria, esa burbuja inmobiliaria? ¿Cómo se manejó el mercado aquí? Te voy a dar una opinión muy particular. La crisis del 2008 nosotros la sufrimos en el 2003. ¿En el 3? Sí, cuando el caso de la caída de los bancos locales. Luego vino el nuevo Código Monetario y Financiero que regulaba la banca local. La banca estaba sólida aquí en el país en el 2008. El impacto, a mi juicio, que tuvo el mercado local, producto de la crisis internacional, no fue tan amplio y profundo como lo fue en otros países. Desde mi punto de vista, en ese momento el Banco Central tomó medidas más allá de las necesarias sobre el supuesto de que tenía que proteger la banca y el mercado local. Lo sobreprotegió y afectó mucho el proceso de construcción, los préstamos interinos en ese momento. Y para mí, más que proteger el mercado local, lo que estaba haciendo era recogiendo los platos rotos del proceso electoral del 2008. Ustedes saben que en los años electorales pues siempre hay un gasto desmedido de parte del gobierno de turno. Y el Banco Central exageró, a mi juicio, la nota en aquel momento. O sea que fue más el exceso y el celo de la autoridad del Banco Central en ese momento que lo que afectó el mercado internacional, al mercado inmobiliario dominicano en aquel entonces. O sea que es difícil que haya una burbuja inmobiliaria aquí, un declive inmobiliario. Bueno, depende a qué tú quieras llamar Porque en el 2017 un economista emitió un artículo haciendo un llamado y una advertencia sobre esta. Ahora no recuerdo el nombre del economista, que en República Dominicana pudiera venir una burbuja inmobiliaria porque se están construyendo viviendas que la gente no puede adquirir. Bueno, ese es un temor que muchos que estamos en el sector inmobiliario venimos teniendo hace años. De que un día se está construyendo mucho, un día van a bajar los precios. Sí, es probable, pero en términos generales la economía dominicana ha estado muy estable en los últimos 15 años. Sí, eso sí. La tasa de cambio se ha ido desplazando de una manera controlada. El mercado es cada vez más transparente, pero sí, hay sectores del mundo de los bienes raíces que sí presentan un nivel de sobreoferta y cuando hay mucha oferta de algo, pues necesariamente hay ajustes en los precios. Pero todavía hay mucho por donde crecer en el sector inmobiliario dominicano. Lo de una burbuja tendría por verse en este caso. Tendría que, no me atrevo a afirmar que eso está a la vuelta de la esquina, salvo que haya una situación fuera de control e imprevista. Entiendo. Una pregunta final que siempre hacemos es, que ya me la he robado del colega aquí. Voy a demandar por eso. No, tú sabes que eso se queda aquí. Que es básicamente
la opinión de si la ciudad todavía está dentro de la posibilidad de crecimiento vertical, ya que no se tienen espacios o muchos espacios disponibles en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito, para desarrollar proyectos. Y dentro de su experiencia, por ejemplo, como agente inmobiliario, todavía la ciudad de Santo Domingo permite en muchas de las demarcaciones el crecimiento vertical a gran escala. Más Brevemente, de 10, licenciado, de tenemos 10 un minuto. De Ok. 10 o 15 pisos. Ahora es que hay espacio para crecer. Es Bien. cuestión de sentarnos y repensar nuestra ciudad. Excelente. Todavía hay ocupados en el centro del Distrito Nacional muchos espacios por industrias. Próximamente publicaré algo sobre la situación de Poliplas y cómo nosotros podemos aprovechar toda esa área de villas agrícolas, el ensanche de la Fe, y replicar proyectos así como las Torres Progreso que hizo el gobierno en un momento, Sí. pero todo se paró ahí. Ahí hay la oportunidad de multiniveles y densificar esa zona, entrar en un proceso de gentrificación y lograr el desarrollo, aprovechando el mobiliario urbano sin mayores gastos, lograr el crecimiento de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad. Y siendo esa una de las mejores infraestructuras que tiene Santo Claro, Domingo. ahí tenemos metro, acueducto, calles asfaltadas, está preparada. todo. Bien, señores, llegamos al final de nuestra tremenda entrevista con el licenciado Mélido Marte. Licenciado, ha sido un placer tenerlo por aquí. Para mí. El equipo de Arquitectura Radial, Guilinier Morel y Luis Taveras, nuestro compañero Franklin Tiburcio. Quedamos agradecidos y complacidos y esperamos volverlo a tener por aquí nuevamente. Estoy para servirles. Excelente. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial y nos vemos el próximo domingo. Y hasta aquí